mensaje que tengo para ti el día de hoy se llama La Gloria Postrera. La Gloria Postrera, y está basada en Ageo 2. Acompáñame por favor a Ageo 2 en tu Biblia. Ageo 2 es difícil de encontrar en la Biblia porque creo que son como 2 páginas o 3. Entonces, para mayor referencia está casi el último, o si no en un libro fantástico que se llama Índice. Ahí lo puedes encontrar, ya nada más te vas a la página. Avísame cuando ya estés en Ageo 2, por favor, vamos a leerlo. ¿Listo? Levántame la mano. No importa si es Biblia de papel o electrónica. Y quiero leerte esto. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de tus ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. Ojalá que puedas subrayar esta parte: mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí en poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Les voy a pedir un favor ahí entre todos, si me ayudan a ver cuántas veces dice la palabra Jehová en estos componentes. Te voy a dar un minutito ahí para que lo leas. Si no, siempre está ChatGPT para que le digas de Ageo del 1 al 2, del 1 al 9, cuántas veces aparece Jehová o Jehová de los ejércitos, y que me lo digas. Quisiera que esta respuesta viniera el día de hoy de ti. ¿Cuántas veces? Por ahí tenemos ya, empezaron unos, yo digo que 5, yo digo que 6. ¿Quién dice 7? 6 veces, 6 veces aparece. Muy bien. Cuando en un texto tan corto un nombre es tan repetido, es porque hay una especial atención que se quiere poner en ese punto. Y es que, déjame darte un poquito de contexto. El pueblo de Dios acababa de regresar de un exilio, y el templo donde generalmente se venía a adorar estaba hecho ruinas. ¿Cómo estaba? Estaba hecho ruinas. Y es muy difícil humanamente volver a construir. Es muy difícil porque mentalmente requiere de un corazón diferente, pero también requiere de recursos, requiere de ver la obra terminada antes de que ésta se logre. Es ver con unos ojos diferentes. Y ahora te voy a hablar del tema, pero para esto, mi hermana, cierra la puerta. No quiero que te estés muriendo de frío ahí. Por favor, cierra la puerta, y el que quiera entrar que toque, y al que toque se le abrirá. No pasa nada. Ciérrale ahí y vente para acá. Trajimos unas funditas nuevas ahí que Raquel nos hizo favor de hacer para que estemos más calientitos. Pero quiero hablarte de algo que es la comparación. Los seres humanos generalmente estamos comparando, sí o sí. Comparamos ¿qué? Prácticamente todo. Y comparamos nuestra vida con la de otros, nuestra vida con nuestra vida anterior. Y generalmente estamos estableciendo comparaciones, y esto nos lleva a crear juicios de lo que debería de ser.
y creamos expectativas, y a veces el no cumplimiento de las expectativas conforme a lo que yo creo causa que de repente pierda el rumbo. Y esto le estaba pasando al pueblo de Dios en este momento, porque todos hemos tenido en algún momento ruinas en nuestra vida, todos. Y si alguien dice que no, muy probablemente, y no es porque algo que te dice, son ciclos. Hay momentos en que algo en nuestra vida se derrumba para que podamos construir nuevamente. Sin embargo, quiero comentarte algo. Si no tenemos la perspectiva correcta, ojo con esto, si no tenemos la perspectiva correcta, no vamos a poder ver más allá de las ruinas, y por lo tanto no vamos a tener el corazón para edificar hacia adelante. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios aquí? En primera quiero hablarte de un personaje que es Zorobabel. Zorobabel no era un sacerdote, era el líder de esa comunidad, del pueblo de Dios en ese momento. Y es que cuando hay ruinas se requiere de un tipo de líder diferente, de un corazón diferente, que pueda ver a través de esas ruinas, que pueda ver con otros ojos. Muchas veces nuestra vida está pasando por momentos que parecen ruinas, donde reconstruir se vuelve una labor, o parece ser una labor titánica. Ayer escuchaba a unos amigos hablarme de la relación de una persona, decirme, es que ya no hay un camino de regreso. Y personalmente no sabes cómo me dolió, porque son personas que yo llevo conociendo más de 20 años. Un matrimonio al que personalmente amo muchísimo. Hemos ido de vacaciones, nos conocemos desde que tenemos 14 años prácticamente, y es un dolor muy, muy grande ver cómo la gente pierde la perspectiva demasiado rápido, y cómo de repente al cometer un error, ojo con esto, cuando cometemos un error y algo se destruye, muchos prefieren quedarse con las ruinas y no volver a construir. Ahora, esto es muy normal. Comparar es al ser humano como respirar. Siempre estamos comparando. Que si con la casa del vecino, que si ojalá, me acuerdo que una persona en algún momento, Estamos atendiendo un matrimonio, y la esposa me dice, es que qué fácil tu caso, porque tú eres pastor. Le digo, yo no soy la persona más adecuada para responderte esto, le tendrías que preguntar a mi esposa. ¿Por qué? Porque vivir conmigo es bastante complicado. ¿Sí me explico? Pero generalmente estamos comparando nuestras situaciones en el si yo tuviera, si yo fuera, si el pasto de mi casa fuera como el del vecino. Y es el síndrome de que el pasto es más verde en la casa del vecino. ¿Le ha pasado? ¿O qué pasa cuando compara su vida con la perspectiva que usted tenía? Y empieza con esta frase de, a estas alturas del partido, yo ya debería de... y rellene usted las líneas en blanco. Y son preguntas que nos dan terror. El pueblo de Dios estaba pasando por esta situación. El templo de Salomón estaba destruido. Esa era una realidad. Era una realidad natural. ¿Era una realidad qué? Era una realidad natural. Pero la realidad espiritual es que estaba por venir algo diferente. Y iba a venir algo diferente mediante una promesa. Aquí en Ageo dice algo bien importante. Dice, ¿hay aún testigos de cómo se veía esto? Y pues prácticamente mucho del pueblo no vio esa parte. Estaban llorando cosas que no vieron, cosas que les habían contado. Y muchas veces nosotros estamos llorando glorias pasadas, familia. Ojo con esto, estamos llorando, estamos peleando ruinas, pero no tenemos el corazón para volver a construirlas. Y de repente vemos con ojos naturales lo que podemos ver con lo que deberíamos de estar viendo con ojos espirituales. Mi pregunta para ti el día de hoy es, estamos empezando 2026, empezamos un año totalmente diferente. Ya por ahí nuestro compadre Trump nos acaba de decir que
por ahí hay algo que quiere hacer en esta tierra y todo mundo se escandaliza, ¿no? Y empieza a haber tensión. ¿Empieza a haber qué? Tensión. Y me encanta porque la gente empieza a hablar de, este es el final de los tiempos, las señales se están cumpliendo. Y claro que las señales se están cumpliendo, claro que estamos en el final de los tiempos, claro que Cristo viene pronto. Y esto, en lugar de ser catastrófico, debería de llevarnos más a ver nuestra vida con una perspectiva espiritual. Porque déjame decirte algo, el templo que ellos estaban construyendo ya no iba a ser necesario. Familia, ¿con qué ojos estamos mirando? Porque a veces lo que estamos mirando de frente a nuestros ojos nos parece nada. Ageo lo dice, no es ella, o sea, la gloria pasada, no es como nada delante de ustedes. Muchas veces estamos menospreciando lo que tenemos actualmente por tratar de vivir en el pasado. Hay gente que sigue peleando ruinas en lugar de construir hacia adelante. Y para construir hacia adelante, Dios nos da una promesa increíble. Es, yo estaré con ustedes. ¿Yo estaré con quién? Yo estaré con ustedes. El asunto aquí es poder darle un cambio de significado a las cosas que nos están pasando para poder entender una verdad. Si yo sigo viendo mi vida con ojos naturales, voy a fijar mi relación con Dios en lo que me está pasando o lo que tengo o no tengo actualmente, en lugar de enfocarme en lo que Dios quiere hacer conmigo a través de su Espíritu Santo. Familia, la gloria postrera no es algo que vemos de manera natural. Es alguien a quien Dios forma en nosotros. Y ese alguien, esa gloria postrera, es Cristo siendo formado en cada creyente para su gloria. Te lo voy a repetir, porque esto va a cambiar radicalmente la manera en que vemos cada paso de nuestra vida, cada situación que nos ha llevado al día de hoy puede no tener sentido para nosotros. Yo sé que muchos de ustedes y yo también hemos pasado cosas que no alcanzamos a entender, ni entendemos por qué pasaron. Yo le explicaba a mi esposa que hubo ciertas situaciones que a mí me pasaron a los 12 o 13 años que no sabía por qué habían ocurrido. Y me dolieron muchísimo. Cosas graves que me pasaron. ¿Hasta cuándo? Hasta años después, cuando vi que había gente que había pasado lo mismo y pude decirle a yo un camino diferente. Y esto es por la reconfiguración de lo que Dios hace en nosotros cuando nos empieza a formar. Es bien diferente cuando una persona restaurada comienza a restaurar a otros, porque sabe de qué está hablando, sabe el camino. Dios sabe lo que tiene para nosotros. El asunto, familia, y este 2026 te invito a algo. Muchos van a querer ver la gloria humana. La gente ahorita, las naciones están queriendo ver su propia gloria. Se están moviendo los tableros geopolíticos. Estamos jugando Monopoly versión real. ¿A poco no? Y esto nos está generando muchísima incertidumbre. Ayer hablaba con quien ha sido mi mejor amigo de toda mi vida. Estábamos sentados comiendo y me dice, oye, ¿tú qué opinas de lo que viene? Le digo, no tengo idea. No soy una persona ya que diga, no, mira, el problema es que esto, no tengo idea. Pero sí sé algo. Sé que Dios sigue en el trono, sé que Dios sigue firme y sé que Dios nos va a orientar hacia adelante. De lo demás tendremos que caminarlo de la mejor manera y con el mejor carácter. Pero es increíble ver cómo cuando una persona no tiene una perspectiva divina, se va a perder en las ruinas actuales. Familia, yo te invito el día de hoy a que dejemos de ver la gloria humana o nuestra propia gloria, porque este deseo siempre va a ser egoísta. Mientras me vaya bien a mí, no hay tema. Mientras mi familia esté, y me encanta porque hay gente que, Señor, yo te sigo, pero no me toques esto. ¿Y qué pasa cuando, te voy a decir una cosa, y no es que Dios toque algo. Te voy a decir una cosa, no es que Dios toque algo, es que vivimos en un mundo caído.
Familia, ni tú y yo estamos exentos de lo que puede pasar en este mundo. Tú y yo no estamos exentos de que algo malo nos pase. Y me encantaría, y me encantaría decirte que no va a pasar nada, pero te estaría mintiendo y no es mi intención. En el mundo va a haber aflicciones, pero la palabra de Dios dice, pero no teman, ¿no qué? Yo he vencido al mundo. Y esto no te lo digo, y lo digo con mucho temor de Dios, porque francamente también tengo que decir, hay cosas a las que me he enfrentado, hay cosas a las que no me gustaría enfrentarme. Lo digo con todo el corazón, porque no sé cómo reaccionaría. Y hay ejemplos de vida que yo veo aquí en esta misma iglesia que a mí me han enseñado cómo caminar en medio de situaciones. He aprendido de Luis cuando perdió a su mamá. Me enseñó, yo estaba impactado de verlo el día que estábamos acompañándolo en su funeral, junto con David, estar alabando a Dios y decirle, Señor, gracias por la vida que me diste en este espacio de tiempo. Y me dijo, no lo entiendo, pero sé que Él está conmigo. Humanamente, no me da el corazón para entenderlo. Pero solamente es el Espíritu actuando. He aprendido a caminar mis propias situaciones, así como he aprendido de Blanquita a caminar cuando de repente una enfermedad golpea tu casa y tú decides, ¿tú qué? Caminar con amor y con perdón. Y ese es un milagro, esa es la gloria postrera, porque ves a Dios caminando con la gente. ¿Es difícil? No, familia, no me atrevo a ponerle un adjetivo. Yo he caminado lo mío. Yo he caminado también estar en un lecho donde te van a decir, te vas a morir, compadre. Y lo he visto en el rostro de mi esposa. Yo he caminado esa parte, pero hay cosas que no. Y el asunto, como lo veníamos cantando el día de hoy, como decía Miguel, de esas ruinas, Dios va a construir nuevos jardines. La cuestión es si nosotros estamos dispuestos a dejar que Dios siembre semillas nuevas y empezar a ver con otros ojos. Cristo lo menciona de esta manera en Juan 2, 19 al 21. Dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y la gente decía, en 46 años hemos edificado este templo. Pero él hablaba ¿de quién? Del templo de su cuerpo. Te tengo noticias, familia. Después de la cruz de Cristo, Dios ya no habita en edificios. Por eso a veces incluso cuando decimos, Señor, derrama tu gloria en este lugar, no nos referimos aquí, ¿sabes qué? Señor, aviva el Espíritu, Señor, ven y visítanos. No, familia, Dios no nos visita, Dios vive en cada uno de nosotros. ¿A quién le gustaría tener un avivamiento en su nación? Lo que tenemos que pedir no es, Señor, aviva México, es, Señor, aviva el Espíritu que está en mí, con lo que tú has puesto en mí. Para en un cuerpo ser el avivamiento que necesitamos. Pero estamos viendo lo externo. Constantemente estamos viendo lo externo. No, es que hay un avivamiento aquí y hay un avivamiento acá, y de repente hay emociones que se apagan y entonces los castillos se destruyen. Pero el nuevo templo y la nueva gloria habla solamente de una cosa, y prácticamente si con esto te vas es todo. La gloria postrera es la formación de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la gloria postrera. No es una gloria que vamos a ver tangiblemente, es una gloria que se construye internamente. Es una gloria porque el templo de Dios eres tú. Te lo voy a repetir, el templo de Dios eres tú, el Espíritu de Dios vive en ti. La gloria postrera es la formación de Cristo en tu vida. Y a veces pensamos que la gloria postrera es Dios, que tenga la casa, el carro, el negocio, que todo salga bien. Y si no sale bien,
Incluso los pastores, algo, has de traer ahí un pecadillo oculto. Por favor. Se llama vida. ¿Se llama qué? Se llama vida. Pero familia, es increíble ver cuando una persona sabe caminar lo bueno, pero también sabe caminar lo malo. ¿Quieres conocer a un hombre o a una mujer? Dale privilegios y ve cómo se comporta. Ahí lo vas a conocer. ¿Quieres conocer el carácter de un hijo de Dios? Ve cómo se comporta cuando las cosas no salen conforme Él quería. Estamos construyendo algo diferente. Y esto es la formación de Cristo en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Familia, lo que te voy a decir lo voy a decir con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Y lo digo con mucho respeto también para mi mamá y para mi papá. ¿Sí? Mi papá ahorita no está aquí, pero aquí está mamá. Y yo le tuve un amor muy particular a mi abuelo paterno. ¿Por qué a tu materno no? Porque no lo conocí. Mi abuelo materno murió cuando mi mamá tenía 13 años. No lo conocí. Pero por lo que he conocido, creo que nos parecíamos bastante. A los dos nos encanta la fiesta. Bueno, el asunto es que yo viví mucho tiempo con mi abuelo paterno y de él absorbí muchas cosas. Mi abuelo paterno hasta el día de hoy sigue siendo la persona más generosa que yo he conocido. Una persona que constantemente estaba dando, constantemente estaba creando y constantemente estaba haciendo. Por cuestiones de vida o destino, eso de repente se acaba. ¿Se qué? De repente se acaba. Y hay gente que todavía llora las ruinas pasadas y las está peleando. Pero poca gente está ocupada en mantener el legado de un hombre que fue generoso. ¿A qué voy con esto, familia? La mejor manera de honrar un legado es viviendo ese legado. ¿Sí me explico? La mejor manera de honrar a Cristo es viviendo en Cristo. Te lo voy a repetir, la mejor manera de honrar a Dios es viviendo en Él, caminando en Él, conociéndolo a Él y compartiéndolo a Él. No que lo natural no sea importante, pero la palabra es clara cuando nos dice, busca primero ¿qué? Mi reino y su justicia y todo lo demás te será añadido. Aquí le da un recordatorio a Zorobabel. Le da un increíble recordatorio. Le dice, hey, los recursos son míos. Sí. Mío es el oro, mío es la plata. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que volver a construir, ¿qué es lo que más nos cuesta obtener? Recursos. Pero no solamente estamos hablando de recursos naturales. Dios se está refiriendo a recursos espirituales. Recursos que nos forman y nos habilitan para reflejar su gloria. Familia, si nosotros no estamos totalmente conscientes de que el objetivo de conocer a Cristo es que Él se ha formado en nosotros para su gloria, entonces muy probablemente vamos a ser decepcionados por evangelios que nos hablan de que es que nosotros estemos bien todo el tiempo, de que todo nos salga bien y de que seamos prósperos y abundantes en todo. Dios no está peleado con eso, pero si ese es tu objetivo, tienes un evangelio muy barato. Porque la gloria es de Dios y Dios no va a compartir su gloria con nadie. Pero Él forma, ¿el qué? Forma en nosotros ese nuevo templo a través del Espíritu de su Hijo. La gloria postrera es Cristo siendo formado en el creyente. Anteriormente había un templo en el cual se adoraba, pero ahora el templo vive en nosotros. Y la pregunta que podemos tener ahorita es, oye, pastor, muy bien, ¿cómo edifico ese templo? Porque muy probablemente tú y yo hay ruinas que tenemos en nuestro corazón.
Y esto te lo digo totalmente, hay ruinas que yo todavía no he querido voltear a ver, porque me duelen. ¿Por qué qué? Me duelen. Me duelen e incluso voy a ir todavía más allá. Yo creo que hay cosas que aunque un ángel de Dios bajara y me explicara por qué fueron, en mi humanidad, porque soy humano al igual que tú, probablemente la explicación no sería suficiente. No sería suficiente para mí. No le diría, Dios, ya sé, gracias. No. Muy probablemente le diría, pero ¿por qué a mí? ¿Qué culpa tenía yo? Y muchas preguntas que nacen de un corazón totalmente humano. Familia, no te estoy diciendo que seamos menos o más espirituales. Son preguntas totalmente humanas. Hay ruinas que experimentamos, que no hemos volteado a ver porque nos duelen. Y el asunto es que esas ruinas las vamos cargando. Y se convierten en peso, y el peso se puede convertir en amargura. Y la amargura evita que la gracia que viene de parte de Dios nos empiece a formar. Por eso a veces Dios nos invita a abrazar esa situación, integrarla a nosotros para que algo nuevo nazca de esa situación. ¿Cómo edifico esa gloria postrera en mi vida? Y familia, hay algo de lo que muy probablemente no nos vamos a salvar si vamos a caminar con Dios en este paréntesis de eternidad llamado vida, y es de la formación de su Hijo en nosotros. Pero para que su Hijo sea formado en nosotros, tiene que haber disposición. ¿Tiene que haber qué? Así que familia, te voy a pedir el día de hoy que empieces a cerrar tus oídos a lo que estás escuchando alrededor que te causa tanto ruido, y empieces a abrir los oídos al corazón de Dios que va a empezar a formarte para su gloria, para el ejercicio de su voluntad a través de los dones y talentos que Él te dio. ¿Cómo edifico para su gloria? A través de unidad, a través de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y para esto Pablo construyó una carta tan hermosa, casi quirúrgica, para decirnos qué tengo que hacer. Pero más que hacer, Dios siempre se va a enfocar primero en nuestra identidad, en el ser. Creo que fue la semana pasada, que te decía que muchos de nosotros queremos hacer algo para Dios. ¿A poco no? ¿Cómo te sentías cuando conociste a Dios? Que decías, Dios me salvó. ¿Qué es lo primero que querías hacer? Servir, dar. Quiero hacer esto, pero quiero hacerlo a mi manera. ¿A mí qué? Y entonces Dios nos empieza a habilitar para su servicio. Porque está bien el querer hacer, pero te tengo noticias. Para caminar el camino con Dios no solamente se trata de hacer cuando la emoción es alta, se trata de ser para entonces hacer cuando no tengo ganas de hacerlo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién hubiera preferido el día de hoy quedarse con un chocolatito caliente en su cama y ver la transmisión, aparte de mí? Pero tú eres el pastor, pero también soy humano. Y aparte, hoy en la noche, tú no estás para saberlo, pero se me juntaron mis 3 pollos ahí en la cama. Estamos todos calientitos, literalmente como pollitos. Y de repente suena la alarma. Y dije, no quiero ir a la iglesia. Y luego Dios me dice, eres el pastor, por eso. Y es cuando empiezo, ¿por qué a mí, Señor? No se crean. La verdad es un gozo. Pero la verdad, hubiera preferido. ¿Hubiera qué? Hubiera preferido. Tenemos preferencias. Pero muchos de ustedes dijeron, ok, bueno, pues me equipo, me pongo, bueno, salvo Luis, que yo no sé cómo le hace con los shorts. Pero hubiéramos preferido hacer cosas a nuestra manera. Pero Dios no funciona así. Dios hace las cosas a su manera y para su gloria. Y mientras más rápido entendamos esto, más fácil va a ser que seamos formados. Te voy a leer lo que dice Pablo. Acompáñame por favor a Efesios 4, versículos del 1 al 3. Dice, yo pues,
Te lo repito, Efesios 4, versículos del 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamadas. Dice, yo preso en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un amo y no soy yo. El que murió por nosotros es para que ahora vivamos para Él, no para nosotros. Y esta es una parte que va a ser fundamental para nuestro caminar en Cristo, porque muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero caminando de una manera diferente, que lo único que está haciendo es impedir nuestro caminar. Te voy a poner el mismo ejemplo de Pablo. Saulo, que era el nombre de Pablo antes de ser Pablo, perseguía a la iglesia. ¿Qué hacía? Era un campeón de la doctrina, era un campeón de las escrituras. Y su celo era servir a Dios. ¿Su celo era qué? Servir a Dios. Y él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios persiguiendo a la iglesia. ¿El celo por Dios era correcto? Sí. ¿Estaba mal enfocado? También. Tuvo un encuentro con Dios, Dios cambia su cosmovisión y entonces empieza a formar discípulos. Mi pregunta es, ¿tú te imaginas que de repente, y esto lo digo esperando que no se cumpla, que de repente dan una orden en México donde dice, ¿saben qué tenemos? Vamos por decreto. Se acabaron las Biblias y se acabaron las iglesias, como en Nicaragua, que está pasando ahorita. ¿Sí? Tú no puedes entrar con una Biblia al país. Así. Y no te estoy hablando de no, aquí, o sea, al ladito, casi. ¿Sabes? Se cierran las iglesias, se cierra no podemos No podemos reunirnos en libertad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál sería nuestra reacción? Para algunos dirían, gloria a Dios, ya era hora, ¿no? O sea, escuchar a este Señor 1 hora ya es suficiente. Pero la verdad es que imagínate que de repente llegara, no sé, el director de la Guardia Nacional aquí, y nos empezara a sacar uno por uno y nos metiera a la cárcel y fuera todo este show, y de repente 6 meses después se vuelve a ver la iglesia y esa misma persona llega por esta puerta, la misma persona que lo sacó de las greñas, y digo lo sacó porque pues no podría conmigo, no hay de dónde jalar, pero imagínate que esa misma persona que te hizo eso de repente llegara aquí diciendo, ahora quiero compartir ese Dios. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción? Imagínate que de repente el Chapo entra y no, ahora sí, gloria a Dios, vamos a hacer las cosas bien. ¿Sí me explico? ¿Le creerías tan fácil? Aunque sé que algunos pastores estarían así, diezmillo. Pero familia, a lo que voy con esto es que muchas veces nuestro celo está mal enfocado y tiene que ser redireccionado, porque a veces nuestro celo de Dios nace de nuestra propia gloria. Nosotros queremos ser exaltados en lugar de que Cristo sea exaltado. Y mientras la exaltación siga siendo mía, no voy a poder reflejar su amor y su misericordia. Aquí hay un componente específico, dice, anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. ¿Cómo es eso? Y aquí dice, con toda humildad y mansedumbre. Primer punto para empezar a reconstruir. Para eso se requiere humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar no quiere decir aguantar tonterías. Te lo voy a repetir. Soportar es... ¿Ven, Fer? La palabra soportar no viene de tengo que aguantarte. Ok, por amor lo hago. Pero soportar es como ser, recárgate en mi hombro,
como ser algo que permite la estabilidad del otro. No es te tengo que aguantar. La verdad es que nadie nos tiene que aguantar. Lo hace por misericordia y por gracia. El asunto es, sean un soporte donde el otro pueda sostenerse en tiempos difíciles. Sopórtense con paciencia. ¿Qué pasa en esto? Y por favor, no voltee a ver al marido, porque aquí es donde las miradas se ponen extrañas. Ya te digo, sopórtame con paciencia. Pero la verdad es que soportar con paciencia conlleva el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces mi fortaleza interna no me va a dar. Muchas veces voy a estar así. Levántame. Más fuerte. Ok, ya me levantó. Muy bien. Vuelve a levantar. Es pesado. ¿Es qué? Es pesado. Es muy pesado. Pero ¿qué va a pasar? Si aprendemos a caminar unidos, ¿qué pasa si tú te caes? ¿Trata de caerte? Yo también puedo levantarla. Creo. Sí, tampoco, ¿eh? Gracias. Pero aquí dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Familia, la iglesia, la unidad de la iglesia no es uniformidad de ejecución. Tú y yo somos totalmente diferentes en muchos aspectos y eres diferente a la persona que está al lado. Y te tengo noticias. ¿Quién de aquí está casado? Levántame la mano. Felizmente casado. Deja la mano arriba, por favor. Gracias. Ok. Se me olvidó qué iba a decir. Me quedé con el chiste. Sí, de verdad, literalmente se me olvidó cómo iba a decir esto. Sí, el asunto es que, aunque no lo creas, la persona con la que estás muy probablemente es muy diferente a ti. Y me encanta porque dice, no somos diferentes, somos complementarios. Your grandmother, somos complementarios. ¿A qué me refiero con esto? Y me voy a poner aquí. Yo, la verdad, no soy complementario de Jessica, soy totalmente diferente a ella. Totalmente diferente. Hay cosas en las que nos parecemos, la mayoría son muy diferentes. La gran mayoría. Cuando tú te unes a una persona, no es la unión de dos visiones, es el choque de dos meteoros a la velocidad de la luz que colapsan de repente y se levantan al día siguiente y dicen, ¿qué carambas acaba de pasar aquí? Pero si somos lo suficientemente entendidos, de eso podemos generar algo nuevo y más hermoso. Familia, para construir esa parte necesitamos dos componentes, humildad y mansedumbre. La gloria postrera no se puede construir ni edificar en división. ¿En qué? En división. Y división no es ser diferente. Te lo voy a recordar. A mí de verdad me gusta mucho que haya gente diferente, me encanta conocer gente diferente, me gusta mucho ver gente que piensa diferente y a mí personalmente me ha costado mucho trabajo tener acceso a gente que piensa diferente. Es difícil tener acceso a esa gente que va por delante de ti. Es difícil y generalmente está ocupada. Pero no es que queramos ser igual a ellos, es que entendamos que lo que Dios nos ha dado a cada uno es lo que construye cada peldaño de ese nuevo templo llamado su iglesia. La iglesia significa en unidad de espíritu. Y el primer componente es humildad y mansedumbre. Te voy a poner un gran ejemplo. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés, 40 años formado como príncipe de Egipto. 40 años formado en todas las capacidades. ¿Las qué? Te lo voy a repetir. En todas las capacidades humanas de lo mejor que había en ese momento. Para todos aquellos que dicen que el siervo no necesita ser formado, Moisés fue formado como príncipe de Egipto. El conocimiento
el conocimiento no está peleado con la fe. La falta de conocimiento es el origen de las peores herejías. Te lo voy a repetir. Dios no está peleado con que te formes, al contrario, necesita gente formada. Necesita que tú desarrolles y estés hambriento por formar la capacidad que Él te ha dado. Y para ser formado se necesita humildad. ¿Se necesita qué? Humildad es tener un espíritu enseñable. ¿Qué pasa cuando tú vas adquiriendo capacidades y te vuelves mejor para hacer algo? Hay el riesgo de que el orgullo... El ejemplo de Moisés. No nos vayamos tan lejos. Cada uno tiene su propio ejemplo. De repente te vuelves mejor en hacer algo y... Como decimos aquí normalmente, me dan un ladrillo y me mareo. ¿Sabes? Y entonces, ¿qué pasa? 40 años de intensa formación como el príncipe de Egipto. Educado en la guerra, en el arte, en la disciplina, en las armas, en la política, en la ciencia. El príncipe tenía que ser formado porque de él dependía la permanencia de un reino. Yo me acuerdo una vez que una persona me dijo, no le digas a tus hijas princesas, porque eso es de Disney. No, le digo, perdóname en diferir. Una princesa es la heredera de un reino. Y la princesa tiene que ser formada con carácter, con conocimiento. ¿Por qué? Porque ella es la que va a ir a negociar la permanencia del reino. Y si tú no consideras que tus hijos son príncipes y princesas, te olvidaste de que tú también eres rey. Oh, yo no sé si me está escuchando en esto. Pero no es de, ay, mi chiquita y el vestido. No, es formación. Es carácter, son valores. Porque para sostener un reino se requiere de carácter. Y entonces Moisés es formado en eso. Pero de repente a don Moy se le sube la bilirrubina y empieza a pensar que son sus fuerzas. Y después son 40 años de quebrantamiento en el desierto. ¿Por qué ese que fue quebrantado? Pues imagínate, estuvo trabajando para su suegro. Háblame si eso no es quebrantamiento. Pero Moisés y Yetro luego tienen una relación muy padre. Creo. ¿A qué voy con esto, familia? ¿A qué voy con esto? Dice humildad, espíritu enseñable, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Fuerza bajo autoridad. Te lo voy a repetir. Fuerza bajo autoridad. Solo la persona competente y capaz puede tener mansedumbre. El otro es débil. El que no tiene la capacidad de defenderse es débil, nada más. Pero aquí Moisés era un hombre capaz que tuvo que sujetarse a la voluntad de Dios. Y Dios nos llama a eso. Para edificar la gloria postrera, los dos componentes que tienes que tener es: uno, un espíritu enseñable; dos, sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿A la voluntad de quién? A la voluntad de Dios. Moisés tuvo que ser quebrantado. ¿Por qué? Primero el don tenía que ser formado, pero después el orgullo tenía que morir. Porque si hay algo de orgullo que vive en ti, nada eterno va a poder habitar en ti. Entonces, para construir la gloria postrera necesitamos mansedumbre y humildad. Y este no es un ejemplo de Moisés. En Mateo 11:29 dice Cristo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay una diferencia diametral entre Cristo y Moisés. Moisés tuvo que ser humillado. Otra vez, Moisés tuvo que ser humillado. ¿Quién tiene hijos chiquitos? ¿A cuál de ellos lo has tenido que enseñar a desobedecerte? A ninguno. La desobediencia es parte natural del ser humano. Pero ¿qué le has tenido que enseñar? A obedecerte. No que lo domestiques, lo socializas. ¿Para qué? Para que él tenga mejores resultados. Porque si no aprende a socializar, imagínate que tu hijo no aprende a socializar y es una persona que su mismo grupo empieza a aislar. ¿Cómo crees que va a ser la vida de ese niño?
cuando no puede jugar, cuando no sabe jugar, cuando no sabe convivir con otros, ¿cómo crees que va a ser la vida de ese niño? Dura, aislada. Pero cuando empieza a seguir, a caminar, empieza a tener contacto con los demás y empieza a relacionarse. No tienes que enseñar a un niño a desobedecer, como no tienes que enseñar a un hijo de Dios a desobedecer. ¿A qué nos tenemos que enseñar? A obedecer la voluntad de Dios. Y para eso los componentes son humildad y mansedumbre. Disculpa que este no sea un mensaje popular, pero es un mensaje que te va a dar cimientos para poder construir lo que Dios tiene para ti hacia adelante y pueda de esas tumbas salir nuevos jardines. Humildad y mansedumbre. Cristo dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Cristo se humilló a sí mismo. No hay humillación que tú y yo podamos hacer que se compare con la que hizo Cristo. Cristo es Dios y se humilló. Nadie lo humilló porque no puede. Él tomó forma de siervo. ¿De qué? Siervo. Siervo es el que sirve. ¿El que qué? El que sirve. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? Con humildad y mansedumbre. Segundo punto, hay que formar el carácter, y el carácter se forma mediante nuestra integración también al cuerpo de Cristo. Seguimos con Efesios 4, del 4 al 6. Dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Subraya solícitos. La paz no es natural al hombre. Te lo voy a repetir, la paz no es natural al hombre. El hombre generalmente quiere establecer su voluntad. Para mantener la paz hay que tener disposición. ¿Hay que tener qué? Disposición. Los matrimonios no se arreglan nada más porque recibiste a Cristo. Tienes que tener la disposición. ¿La qué? Disposición de caminar en Él. Tu ministerio no es nada más porque recibiste a Cristo, es porque tienes la disposición de ser formado para el ejercicio del ministerio. Dice aquí, dispónganse, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No tenemos que ser iguales, tenemos que aprender a estar en paz. ¿Cómo se da la paz? Entendiendo que tus dones son diferentes a los míos, pero que juntos podemos formar un cuerpo que es totalmente funcional para la obra de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Sí o no? El asunto es que tenemos muchos talentos dispersos. ¿Muchos qué? Talentos dispersos. Ya no me pareció algo, me disperso. El asunto es que puedes tener mucho talento, pero operando fuera del cuerpo te vas a perder. Porque Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo, pero para esto tiene que haber disposición. Y ve lo bonito de esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una esperanza de vuestra vocación. ¿A qué se refiere esto? Cada uno tiene una vocación. ¿Tiene una qué? Una vocación. Esto es increíble. ¿Por qué? La vocación tuya no es exactamente igual que la mía. Dios te dio también una vocación. La vocación es el conjunto de dones y talentos que puso Dios en ti para operar bajo su gracia en el orden del Espíritu para la edificación de su cuerpo. Todo lo que Dios puso en ti es una mezcla totalmente y quirúrgicamente diseñada para cubrir una parte del cuerpo. ¿Para qué? Para cubrir una parte del cuerpo. Cuando la quieres, ¿has tratado de forzar una pieza de rompecabezas? ¿Qué pasa con esa pieza? Uno, la puedes romper, la otra no va a ensamblar. Entonces, la cuestión es decirle a Dios, dentro de tu voluntad, ¿cuál es la pieza de rompecabezas que yo soy? ¿Cuál es la vocación que me has dado? Porque Dios va a operar a través de lo que te dio, familia. No pidas dones prestados. Dios quiere operar a través de lo que te dio.
Ay, es que si yo tuviera la capacidad de Toño, si yo tuviera la empatía de Jessica, si yo tuviera la tranquilidad de Gandhi, entonces. Y el asunto es que también creamos expectativas falsas sobre cómo deberían de ser los otros. Híjole, si mi esposa fuera como tal, si mi esposo fuera como tal, si mi pastor fuera como tal, si mis hijos fueran como tales, y empezamos otra vez con esa comparativa. No, familia, necesitamos aprender a guardar la unidad porque somos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. ¿De nuestra qué? Vocación. ¿Qué es lo que va a usar Dios para edificar esa gloria postrera? Tus dones. Efesios 4:7, sigo con esto. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Generalmente hablamos de estos 5 ministerios. ¿Sí me sigues? Y dices, oye, pero yo no soy ni pastor, ni profeta, ni apóstol, ni nada de eso. Quiero que veas algo aquí importante. Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio. Te quiero comentar algo, familia. Tú tienes un ministerio. Y no necesariamente tiene que ser algo que tenga que ver con la iglesia. Aquí habla de 5 ministerios. Muy seguramente Dios te dio dones para participar en alguno. El asunto es que también peleamos ministerios con dones que no nos corresponden. Yo, por ejemplo, sé que mi esposa tiene un don profético. No porque yo se lo haya atribuido ni porque ella se lo haya... Es un don. Dios lo repartió. ¿Lo qué? Es su don. Ella opera desde su don. Yo opero desde otros. Pero ¿qué pasa? Cuando nos unimos, el poder se multiplica. Quiero que veas esto. El poder se multiplica. No pidas dones que no son tuyos. Trabaja con los que ya tienes. Porque ahí es donde Dios te va a utilizar y te va a formar. Y esto también pasa, por ejemplo, en el trabajo. Y de esto me he dado cuenta muchas veces. Cuando nosotros no somos receptivos a los dones que hay en otros ni los apreciamos, lo que ocurre es que empezamos a sabotearlos. Te lo voy a repetir. Lo que ocurre es que empiezas a sabotearlo. El cielo fue saboteado por un conjunto de ángeles que querían ser como Dios y se llevó al 30%. ¿Sí me explico? Porque no pudieron entender para qué estaban hechos, ni el momento en el que estaban viviendo. Imagínate ser condenado a estar en constante conflicto con Dios. No edificas, pero tampoco dejas edificar. Y esto empieza a ser sabotaje. Aquí hay un punto importante. El hecho de que tú estés dentro de un ministerio, el hecho de que tú estés ejerciendo el ministerio de la paternidad. ¿Cuántos ministerios crees que haya en la paternidad? Juan Carlos, ¿cuántos ministerios crees que haya en la paternidad? Pues en principio de cuentas tienes que aprender a ser profeta. Porque sabes lo que le va a pasar al escuincle si hace algo, ¿no? Tienes que ser maestro, tienes que ser pastor. El ministerio de la paternidad ya tiene varios ministerios incluidos. Quiero que me sigas en esto, ¿sí? Quiero que me sigas en esto, porque todos tenemos el ejercicio de un ministerio. Todos. Hay cosas que tenemos que aprender a caminar con Dios para poder ejercerlas, a fin de que, ¿qué? De que el cuerpo de Cristo sea edificado. Si tú tienes un don y ese don no le está sirviendo a nadie más que a ti, estás trabajando para tu propia gloria. Y déjame decirte algo que he aprendido a la mala.
Cuando edificas para tu propia gloria, Dios se encarga de quebrantar todo aquello de lo que hayas constituido un ídolo y que no se apoye en él. Te lo voy a repetir, y esto te lo digo con todo el corazón. Si tu don no está edificando a otros, hay una parte incompleta en tu caminar. Y puedes ser muy exitoso en lo que estás haciendo. Muy, muy exitoso. Pero si no estás edificando a otros con tu don, estás construyendo para tu propia gloria. Tu don debe de integrarse al cuerpo, no levantarse por encima de él. Familia, esta iglesia, te voy a decir algo. Me encantaría decir que es un microprotón del plan de Dios. Pero no tengo las credenciales para decir que lo somos. Y no porque la gloria de Dios no esté aquí, sino porque, Señor, si nos permite ser un microprotón de tu plan, gloria a Dios. Venimos aquí para trabajar para tu gloria. Gracias por esa oportunidad. Se acabó. No hay más. ¿Por qué? Porque cuando estoy operando, familia, cuando estás operando en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, desde donde estás, tu vida está completa. ¿Tu vida está qué? Completa. Y ahí se cumple el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo sé que la traducción que conocemos dice, nada me faltará. Pero originalmente dice, el Señor es mi pastor, que habla también, es mi fuente, nada más anhela mi alma. Familia, cuando tú estás trabajando e invirtiendo tu vida, edificando los dones y talentos que Dios te dio para la gloria de Dios, tu vida está completa. Y cuando estás completo en Él, no inmediatamente, pero eventualmente, tu vida natural va a empezar a notar un cambio. ¿Va a empezar a notar qué? Cambio. ¿Cuántos quieren cambios en su vida? Familia, empieza a operar desde lo que Dios te está dando e intégralo a la obra de Dios. E intégralo a ser su, ¿cómo se dice? Cuando hay un diplomático en una tierra extranjera. Gracias. Sé su embajador en donde estés. No necesitas un puesto aquí. No necesitas un título aquí. Sé un embajador de la gracia de Dios en donde quiera que estés. Si tu don no edifica a otros, hay una parte que está incompleta en tu caminar. Y para edificar la gloria postrera necesitamos un componente bien importante que se llama madurez. ¿Cómo se llama? Madurez. Efesios 3, 13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Madurez. Adiós al síndrome de Peter Pan. Peter Pan es el niño eterno. Para madurar necesitamos, aquí hay un punto, llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto. Quiero que veas que no dice al niño perfecto, dice al varón perfecto. ¿Cuándo vamos a llegar a esto? En la eternidad. Esta vida no nos alcanza, pero vamos siendo santificados gradualmente. Santificado es siendo apartado. La obra del Espíritu nos va santificando. ¿Qué es ser santificado? Anhelar lo que Dios anhela, rechazar lo que Dios rechaza. Nada más. Y mediante este proceso de santificación empezamos con algo que se llama madurez. La madurez comienza haciéndonos responsables de nuestra vida en Cristo. ¿Haciéndonos qué?
responsables de nuestra vida en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo la verdad en amor y creciendo. Aquí hay un punto bien importante, familia, ya esto te voy a invitar siempre y en esto siempre voy a ser increíblemente incómodo. Pero si nuestra vida no está creciendo, está muriendo en todos los sentidos. Si tú no estás creciendo como hijo de Dios, si no estás creciendo en tu relación con Dios, si no estás creciendo en la relación con otros, eso está muriendo. Y eso no tiene nada de espiritual. Absolutamente nada del espiritual. Cuando la verdad en amor empieza a operar en nosotros, hay una expansión natural. ¿Hay una qué? Hay una expansión natural. La vida del cristiano está hecha para ser como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Que va en qué? Que va en aumento. Familia, no te quedes en donde estás. La gloria postrera va a ser mejor que la primera. No llores ruinas pasadas cuando Dios tiene delante de ti lo que viene. Pero es momento de tomar una decisión y empezar a edificar en lo que Dios te está dando en este momento. ¿Sabes qué pasa cuando dependemos de ruinas pasadas? Que nos perdemos de la gloriosa capacidad de construir en el presente. La madurez del corazón del Hijo habla de su ser. Y la vida postrera, la gloria postrera, se ve claramente en una vida que empieza a ser transformada. No anheles transformación sin primero pasar por la formación del Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces cuando venga lo que Dios tiene que entregarte, vas a estar totalmente habilitado para poder vivirlo. ¿Cuál es nuestro anhelo como pastores? Que la gloria de Dios, que es Cristo formado en ti, se manifieste plenamente en ti y por lo tanto puedas vivir en plenitud cada una de las promesas que Él tiene. Y esto también, familia, es incómodo. Papás, ¿es incómodo corregir a tus hijos? Me encantó la timidez con la que lo dijeron. ¿Es incómodo decirles, hijo, no va por ahí? ¿Cuántas veces les hemos dicho, hijo, si sigues este camino, no solamente te vas a ir tú de boca, te vas a llevar a esta gente de boca? Es incómodo. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con los hijos? Nos ponemos bien dignos. Y empezamos ¿a qué? A repartir culpas. Es que si tú me hubieras abrazado más cuando tenía 2 años. Es que tú me sobreprotegiste. Y el otro, es que nunca estuviste. Para el hijo nunca va a ser suficiente. Y esto te lo digo porque todos somos hijos. Algunos somos hijos de nuestros padres, pero somos hijos. Y es difícil. Familia, orientar nuestra vida al propósito de Dios no siempre es fácil, es incómodo. Es incómodo. Y una persona que te ama constantemente te va a estar impulsando a que crezcas en lo que Dios te dio y tratando de decirte, hey, ven conmigo tantito, cuidado con el cable. Imagínate, con mucha imaginación, que yo mido esto y que Vero es mi hija, ¿sale? Y mi hija tiene 5 años, ¿va? Y le voy a ir a comprar un regalo para su cumpleaños. ¿Sale? Y de repente la llevo a la juguetería. ¿A dónde la llevo? Señores, ¿a quién les gusta ir a la juguetería? Yo todavía compro juguetes que no sé si son para mis hijos o para mí. ¿A alguien más le pasa? Pero ¿qué pasa si yo le estoy enseñando los estantes? Está todo el estante acá. Pero ella solamente puede ver esto. ¿Qué va a tomar? Lo que ve. Pero ¿qué tal si yo le digo, oye, acá hay algo que te va a gustar más? ¿No? Mío. Y no ves la perspectiva. O imagínate que como papá veo que jala el juguete y el estante se le empieza a venir encima. ¿Qué haces como papá? Imagínate que
Lo voy a hacer con muchísima delicadeza. Se le va a venir el estante, tú ves a tu hijo ahí, el estante viene. ¿Qué haces? Primero seguramente le gritas, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasa cuando alguien te grita y tú estás... Y luego ves al papá corriendo. Y de repente como papá, avientas al hijo y el hijo sale volando por allá. No, quieta. A ti ya tuvimos suficiente. Sale volando por allá, ojo, sale volando por allá y claro que va a salir golpeado, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué evitó el papá? Que el estante le cayera encima. Gracias, con cuidado. Muchas veces, familia, en nuestro caminar con Dios, lo único que anhelamos es que el estante no se te venga encima. Y es incómodo, porque muchos hijos reclaman el empujón y el que se cayeron y se pegaron, pero no vieron el estante que se les evitó. Hay cosas que Dios ve que nosotros no vemos y que a veces salimos golpeados de la revolcada del empujón, pero eso nos evitó que nos rompiéramos la cabeza o nos rompiéramos un pie o fuéramos inhabilitados. Familia, Dios nos ha constituido como un cuerpo para que podamos guiarnos mutuamente también en ese sentido. Y es incómodo. Es muy incómodo. Y es incómodo porque duele. Duele cuando ves a alguien sufrir innecesariamente por algo que no quiere cambiar. Y lo ves quedarse con las ruinas cuando Dios tenía un palacio para él. Es horrible decirle, mira, ven, entra, es aquí. Y esto va a ser increíble para ti. Y es horrible ver cuando no quiero caminar mi propio camino, que cada quien, pero vas viendo cómo tarde o temprano eso va a doler, y no se necesita ser profeta para entender cuáles van a ser las consecuencias. Pero Dios lo que quiere es formarnos precisamente para evitar eso. Y aquí hay un punto importante. Una vida transformada, ¿en qué se manifiesta? Dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. Y esto tiene un comportamiento muy particular, familia. No estamos aquí para quedarnos igual. Para mostrar la gloria postrera, el corazón transformado empieza a caminar de una manera diferente. Dice, por lo tanto, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. ¿Hablen qué? Hablen verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. No como algo legal, sino como algo con amor. Porque a veces damos opiniones en lugar de dar la palabra. Cuando trabajamos con la palabra, algo diferente ocurre. Airaos, pero no pequéis. Esto va para las parejas, para los discípulos también. Porque va a haber momentos en que estamos airados, pero que ese enojo no te lleve a cometer una acción que lastime al otro. Al menos no voluntariamente. Te lo voy a repetir. Repitiendo el ejemplo. Yo no quería lastimar a Vero voluntariamente, pero vi que el estante se le iba a caer. La empujé y hubo una caída. Y la caída le va a doler y posiblemente me reclame la caída. ¿Por qué me empujaste? Y me encanta porque muchas veces estamos sosteniendo aquí el estante que se le iba a caer, escuchando el reclamo de por qué se cayó. ¿Verdad, papás? ¿Sí o no? Yo creo que a veces es lo mismo con Dios. Quítese de ustedes
toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sean benignos unos con los otros, perdonándose unos a otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Personalmente, esto es con lo que más me quedo. La vida se construye a través de lo que hablas, y si hablas la palabra de Dios, muy probablemente construyas una vida diferente. Hay preguntas que van a tener que cambiar en este 2026, y lo digo con todo el amor del mundo. Muchas veces no vamos a tener respuesta para el por qué pasó. ¿Por qué tuvo que ser así? Señor, ¿por qué a mí? Y si hubiera sido de manera diferente. A veces no podemos caminar con aquello para lo que no tenemos respuestas, pero sí podemos caminar con la certeza de quién es Dios. Señor, yo no tengo muchas respuestas en mi vida, pero sí tengo certeza. Tú sigues siendo mi Padre, tú me sigues amando, tú sigues estando en el trono, tú sigues teniendo el control de mi vida. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Pero si empezamos a hablar mal en nuestra vida, ojo con esto, si empezamos a hablar mal en nuestra vida, si empezamos a hacer las preguntas incorrectas, vamos a caer en la misma provocación de nuestras propias preguntas. Familia, queremos cambiar algo en el 2026, acerquémonos de manera diferente y permitamos que Dios reconstruya estas ruinas. No lo quieras hacer solo ni por tu cuenta. Moisés, cuando el pueblo salía de Egipto, y con esto voy a cerrar, cuando el pueblo salía de Egipto, se rebeló en contra de Dios y empezó a reclamar: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Salieron ricos, salieron abundantes, de 400 años de latigazos a una parte del desierto. Dios les evita una batalla y es: ¿por qué me traes a morir aquí? Y Dios abre el mar con un viento como el que hubo hoy en la noche, que estuvo increíble. Y se abre el mar y pasamos en seco, y después llegan y: Dios, ¿por qué nos sacaste aquí a morir de hambre? Y si te fijas, a veces es nuestra vida. Señor, ya no quiero, por ejemplo, algo muy mundano: Señor, ya no quiero trabajar de 8 a 6, quiero un negocio. Y de repente Dios te forma para tener tu negocio, y llegas a tu negocio y: Señor, ¿por qué las reformas fiscales? ¿Por qué tengo este tipo de empleados, Dios? Ahora no trabajo de 8 a 6, trabajo de 8 a 8. ¿Por qué a mí? Y de repente Dios te va formando. Y ya no solamente tienes un negocio, sino que abres otra sucursal. Y: ¿por qué otra renta, Dios? Están bien caras. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Egipto, y dejamos de ver la mano de Dios en nuestra vida. Familia, nunca des por hecha la gracia que te ha sido concedida. Porque lo que hoy estás viviendo, el día de ayer era un anhelo, una oración. Señor, ayúdame a transitar esto. Señor, ayúdame a caminarlo contigo. Familia, el día de hoy, aquí en mi pie izquierdo, tengo un escuincle de 4 años que amo inconmensurablemente. Iba a decir me saca canas, pero pues ya no. Ya con que si me sacara canas le daría gracias. Ahora ya es no perder más cabello. Déjalo. Porque precisamente quiero que esto ejemplifique. Durante muchos años nuestra oración era: Dios, danos la oportunidad de ser padres. Y sé que es muy difícil decir que fue difícil cuando tienes 3 hijos. Pero fue una espera muy difícil para mi esposa y para mí. Y ahorita es andarlo correteando para todos lados. Y es difícil, ¿por qué? Porque el niño quiere comer, el niño necesita educación, necesita ropa, necesita un chorro de cosas. Y hay veces que no le puedo reclamar nada porque se parecen muchísimo a mí en su manera de ser, y digo: esto se va a poner interesante a los 15. Pero a veces damos por sentada las bendiciones que ya tenemos, familia, y eso nos impide ver la gracia de Dios sobre nosotros. El pueblo se empezó a quejar
Y de repente Dios le dice, basta ya. Y le dice a Moisés, se acabó. Voy a cumplir mi promesa contigo y voy a mandar un ángel que eche de la tierra a todas esas tribus. Dios iba a cumplir su promesa. Pero quiero que veas lo que dice Moisés, familia, y esta es una palabra para ti en este 2026. Porque muchas personas quieren conformarse únicamente con el templo visible. Señor, a mí no me importa cómo sea, a mí dame la comodidad que yo te estoy pidiendo. A mí déjame ahí así como estoy. Y sabes una cosa, muchas veces, y esto lo digo con muchísima humildad, muchas veces Dios va a permitir que las cosas te salgan bien para ver cómo reaccionas. Y confundimos que nos vaya bien con que Dios está conmigo. Y aquí hay algo bien importante. Y Dios le dijo al pueblo, vayan, voy a mandar un ángel. Y me encantan las palabras de Moisés porque este tiene que ser el corazón de la nueva gloria. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Le dice que va a mandar un ángel, pero no le dice quién va a ir conmigo. Quiero que pongas atención a la pregunta, familia, porque de esto se va a determinar todo lo que viene. Sin embargo, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora, subraya ahí, que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿En qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú camines con nosotros y en que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están en la faz de la tierra? Quiero que recuerdes esta promesa, familia, para lo que viene para ti, para la gloria postrera, porque la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y dice, y traeré paz. ¿Y traeré qué? Paz. En medio de la turbulencia hay una certeza que Dios nos viene a dar el día de hoy, es mi presencia va a ir contigo. Te lo voy a repetir, yo no sé bien qué está caminando cada uno de ustedes. Muy probablemente dice, Señor, este ha sido un gran año. Para otros ha sido, Señor, no sé ni siquiera cómo voy a dar el siguiente paso. La milla extra ya no es opción. No sé qué voy a hacer mañana. No tengo la fuerza, no tengo el corazón, no tengo nada. No sé por qué pasó. No sé ni cuál es el propósito, y pregunto y parece que tú has callado delante de mí. Hoy hay una respuesta para ti delante de Dios en este nuevo caminar. Isaías 60 dice que he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. Y aquí está, dice, mi presencia irá contigo y te traeré paz. ¿Sabes qué, Dios? Hay muchas cosas que yo no conozco. Estudié ingeniería, me encantan los planes. Me encanta saber qué va a pasar. Soy una persona que planea muchísimo. Y aquí está mi esposa y no me va a dejar mentir. Un mes ya tengo que tener estructurado cómo va a ser mi otro año. Así soy y me encanta. Y de repente le decía a Jessica con todos estos casos, le digo, Jess, amor, tengo miedo. ¿Y por qué? Por primera vez en 15 años no tengo todavía mi plan. Y me he sentado a tratar de hacerlo, y eso te lo digo con todo el corazón. Con todo el corazón, me he tratado de tratar de hacerlo, y Señor, las metas, y tengo mis metas SMART, específicas, medibles, alcanzables, retadoras, establecidas en el tiempo.
Y he tirado más papeles estas últimas 3 semanas que nunca en mi vida. Porque mi pregunta hacia Dios ha sido: Señor, ¿cuál es tu comisión para mí en este año? Yo tengo muchos planes, tengo muchos anhelos personales, quiero lograr cosas en mi vida personal y no te voy a mentir en esto. ¿Alguien más tiene planes personales que le gustaría? Ahora la pregunta cambió: Señor, yo ya no quiero seguir reconstruyendo ruinas, yo quiero la gloria postrera. ¿Cuál es tu misión? Señor, aquí estoy, no sé cómo va a ser ni qué vas a hacer, pero aquí estoy. Hágase tu voluntad. Yo me voy a seguir preparando porque obviamente hay y de verdad he dicho: Señor, ayúdame a caminar en tus caminos, porque si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. No quiero ir. Lo que tú me digas que caminemos, lo voy a caminar si tengo la certeza de que tú estás conmigo. Y esta es la palabra que tiene un hijo como tú, como cada uno de nosotros, con temores y anhelos tan naturales como cualquier ser humano, que el día de hoy viene a compartirte un torpe mensaje que espera que se asiente en tu corazón. Yo no sé qué va a traer el futuro, familia, pero sé que Dios está ahí. Y quiero estar ahí, pero ¿sabes? No quiero estar solo. Quiero que su presencia nos guíe. Iglesia, Encuentro y Conexión, si su presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover. Pero en cuanto Dios diga es por aquí, levanta tu tienda y camina, porque su presencia va con nosotros y Él nos dará descanso. ¿Él nos dará qué? Descanso. Salmo 84:10 dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mi anhelo para ti este 2026 no es que cumplas todas tus metas. Y créeme que esto va totalmente en contra de mi formación, porque esto es lo que enseño. Parte de mi trabajo secular es enseñar a la gente a cumplir metas. Y la verdad soy bastante bueno en ello. No lo digo con falsa humildad. Soy muy bueno para eso. Pero mi anhelo para ti es que la voluntad de Dios se establezca totalmente en tu vida. Que camines con Él de día y de noche. Que no haya noche para ti, sino que su luz te alumbre todos los días. Que Él sea tu fortaleza. Que Él sea todo para ti. Y que su voluntad se haga en tu vida. Porque ¿sabes qué? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mi anhelo es que camines en ello y que sepas que no vas solo. Su presencia va contigo. ¿Qué tal si el día de hoy decimos: Señor, quiero que me acerques a ti hoy? No podemos caminar una vida en Cristo si no nos rendimos, si no nos ¿qué? La semana pasada hablaba de entregar. Yo hay muchas cosas que tengo que entregar. Y lo estoy haciendo, y Dios en su gran misericordia ha sido bueno. Pero solamente un corazón rendido puede caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi anhelo? Que tengas un corazón rendido y que camines en su voluntad.